Que Dios les bendiga. Gracias siempre por estar pendiente de nuestros videos. Es una bendición para nosotros compartirles la palabra. Hoy vamos a seguir viendo precisamente el tema maravilloso e interesante acerca de los avivamientos. Ya hemos hablado un poquito acerca de la historia. Hemos hablado de los grandes avivamientos, hemos hablado un poco de la Reforma, hemos hablado un poquito de lo que fue el gran avivamiento en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Ezequiel capítulo 16, hace una descripción preciosísima de acerca de un gran avivamiento, de una jovencita que Dios la levantó, la restauró, y le dio Dios dones maravillosos, le dio de ese espíritu, le dio aceite, le dio palabra, le dio miel, le dio trigo, la levantó, le dio toda una organización en el mundo, pero esa iglesia se confió en ella y resulta que se volvió toda una ramera. Imagínense el término, se volvió toda una ramera. Y qué triste, porque esa iglesia poderosa de la cual describe Ezequiel, hay algo muy interesante que podemos ver todavía, porque la fama de esa iglesia salió por todo el mundo. Ahí está en la palabra del Señor, y Dios nos dice claramente aquí que este es el espejo de un gran avivamiento. Pero esta jovencita que el Señor la restauró, la vindicó, se convirtió en una gran ramera, una mujer que cayó en la prostitución, si usted quiere, prostitución religiosa, pero aquí vemos una gran apostasía. Pero finalmente, esa historia triste de la iglesia del capítulo 16 del libro de Ezequiel, dice al final del libro, dice claramente: oh, tu hermana mayor es Samaria, en el verso 46. Y en el verso 48 dice: vivo yo, dice el Señor Jehová, que Sodoma tu hermana con sus hijas no ha hecho como hiciste tú y tus hijas. Mire cómo Dios viene y dice: ni Sodoma tu hermana con sus hijas hicieron lo que tú has hecho, Israel. Ni Sodoma hizo lo que tú has hecho, lo que tú hiciste. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, dice Dios. Le está diciendo al pueblo de Israel. Dice: la maldad de Sodoma tu hermana, dice, soberbia. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí, y quité por tanto todo lo bueno que yo les había mandado hacer. ¡Qué triste! Entonces, ¿qué vino Dios a decirles a ese pueblo? Tu pecado, ni Sodoma hizo lo que tú has hecho. Te has llenado de orgullo, de vanidad. Te has llenado de ese espíritu de competencia. Por favor, hermanos, despertemos ya. La gloria que viene al mundo es una gloria maravillosa. Ya voy a hablar en un momentito, porque viene una gloria, pero Dios va a pulir, Dios va a quebrar el orgullo, Dios va a quebrar la soberbia. Oh, orgullo, competencia de quién sabe más, quién puede más, quién sabe más, quién tiene más gloria. El orgullo, la envidia, los celos. Esto es precisamente lo que ha matado los avivamientos en el mundo. Eso es lo que ha matado. Añadirle un poquito más a eso, los altares, los becerros. Como ahora ya hay dinero, y ahora ya podemos, ya hay. Entonces ahora ha cambiado lo sensible, aquello que era sensible a lo insensible, aquello que era dócil con un corazón ahora endurecido, un corazón petrificado. Ya no nos importa al perdido,
Ya no nos importa al desahuciado. Ya no tengo pasión por mis seres queridos. Ya no tengo pasión por los perdidos. Pasión por el mundo que se pierde. Al final, ¿qué me importa si nosotros estamos bien? Si yo estoy bien como ministro, tengo mis carros del año, tengo casa, puedo viajar, tengo todo, tengo pues pues aquí todos los medios, ¿no? Tengo mis tarjetas tipo A, qué tremendo. Qué tremendo, me puedo dar el lujo de ser poderoso, porque ahora tengo, sí, pero no es tuyo. Dios te lo dio. Debes de ser un hombre y mujer agradecida. Pueblo de Dios, debemos estar agradecidos por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos está dando, porque todo es de Él. Bien, vamos a terminar por un momento aquí y entramos al libro de los Hechos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos nace la iglesia primitiva, lo que se le ha llamado la iglesia primitiva. Esa iglesia tiene que ser una iglesia apostólica. La iglesia nació con 120 hombres de Dios, con los 12 apóstoles. Es una iglesia, no solamente ministros apostólicos, sino la iglesia apostólica. Yo quiero ver por unos momentos cómo fue que el Espíritu Santo de una manera maravillosa se derramó allí en el libro de los Hechos. Todos lo sabemos, todos hemos sacado historia maravillosa, y podemos dedicar horas y horas en el estudio de un gran avivamiento. De repente vino un estruendo del cielo, un estruendo, sí, poderoso, de gloria, de poder, de milagros, de maravillas. Pero ahora hay un estruendo del mundo, de la carne. Hay un Pentecostés que mucha gente cree que es el patrimonio de ellos. Lo han hecho un monopolio, esa gloria, ese avivamiento. Pero nadie puede tener la arrogancia, ninguno puede apropiarse de la gloria de Dios, porque Dios dice que no comparte su gloria con los hombres, aunque hay una aplicación de esa gloria 12 veces. Se puede aplicar y tener un estudio sobre eso, pero hoy lo vamos a dejar para otro tiempo. ¿Cuántas iglesias se han perdido la gloria del Pentecostés? Esa es una pregunta que yo estoy haciendo. ¿Cuántas iglesias han perdido el poder del Pentecostés? Viven en glorias pasadas, en una adoración y en un canto, y lindo es hablar del libro de los Hechos, de la historia de los apóstoles, de los milagros. Es más, en algunos lugares ya ni creen en los milagros. ¿Y qué es eso de los ministerios? Y ese es un problema delicado. Erradicar la función ministerial es peligroso, porque la iglesia se estableció con orden de ministerios. Los ministerios, si no, pues usted puede quitar el capítulo 4 del libro de Efesios, donde Dios dejó establecidos los 5 ministerios, los ministerios Doma, la función ministerial. Y esto comenzó aquí en el libro de los Hechos. Ahí comenzó. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Bernabé y muchos más ministros. Pues la iglesia comenzó con un fuego de Dios, pero ahora hay fuego falso, hay un fuego extraño, hay cultos extraños, hay cultos raros, hay movimientos raros ahora en el mundo. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado todo lo que se ha infiltrado en las iglesias. Cuando Pablo estuvo en este ministerio del libro de los Hechos, relata cómo Pablo fundó las iglesias, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso y todas aquellas congregaciones de donde vino un gran despertar, un gran avivamiento. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó con esos avivamientos? Porque ahora ya no tenemos el estruendo del cielo, ya no tenemos las lenguas angelicales. Hoy tenemos la lengua de chismografía, de las mentiras, del engaño, de la falsedad, de la hipocresía, de la religiosidad. Pero creo que este virus nos está haciendo el favor de quitarnos la máscara para ver realmente lo que somos en casa. En casa debe comenzar el avivamiento. Entonces ya no hay estruendo, ya no hay ruido. Como dice un predicador, ahora todo está fabricado.
Todo está hecho a la mente del hombre, al invento, el cual cada cosa que se inventa por el amor de Dios rompen la estructura, rompen el orden apostólico. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Tremendo esto. Muy bien, ahora hay algo muy interesante. Y esto es precisamente lo que yo he pensado que va a suceder en los días que vienen. Todavía vamos a ver algunas cosas muy duras. Hoy precisamente, ¿qué fecha tenemos hoy? ¿Es 15? 16. 16, muy bien, 16 de noviembre del 2020. Ok. En este momento las noticias siguen alarmantes y ese virus abre un repunte en toda Europa y en los Estados Unidos y en Guatemala también y en todos nuestros países. Aparte de eso, el huracán, que el volcán, en fin, las noticias no son nada agradables, nada bueno viene. Pero, ¿qué está haciendo Dios? Nos está llamando a un despertar, a un despertar, a un avivamiento. Cuando el profeta Habacuc oró, dijo: oh Jehová, oído he tu palabra y temí. ¿Cuál es el problema de las iglesias? ¿Cuál es el problema de lo que yo he visto en todo mi caminar? Es que no tenemos temor de Dios. No le estoy diciendo que usted no tiene temor de Dios. No, no estoy tratando de justificarme aquí. Estoy tratando de ser sincero con ustedes y con todos los que van a escuchar este video. Pero no hemos tenido temor a Dios. Y ese es el problema. No ha habido respeto, reverencia a las cosas del Señor. ¿Dónde está el temor? Hermanos amados, ministros, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la gloria? Porque dice: he oído tu palabra y temí. Mucha gente ahora ya no tiene respeto por la palabra, reverencia por la palabra, por la oración, por la santidad. Ya no se oyen mensajes de que Cristo viene. Ya no se oyen mensajes de santidad. Ya no se oyen mensajes de la gloria de Dios. ¿Qué está pasando? Hermanos, disculpen. Si el Señor viene, el Señor está a las puertas, hermanos. El cumplimiento de la palabra ya está aquí. Aquí está el cumplimiento de los sellos. Ahí hay un ministro que dice que esos sellos, esos 4 jinetes van a ser en el tiempo de la grande tribulación. ¿Qué le pasa, ministro? Despierte, por favor. Que Dios abra sus sentidos. ¿Cómo estará ese pueblo? Un ciego guiando a otros. Vamos a caer en el mismo hoyo. Bueno, no voy a caer yo, pero muchos van a caer. Tiene que despertar la luz, la revelación, el entendimiento, el amor a la palabra. Dice: oído he tu palabra y temí. Que regrese el temor a Dios a la casa. Que regrese el temor. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Por qué hemos perdido el respeto a las cosas sagradas de Dios? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. El avivamiento que viene ya no va a ser para una iglesia en particular, lo siento. Ya no va a ser para que ustedes encapsulen el avivamiento en su iglesia. Y solo ustedes van a ser los importantes. Eso va a terminar. Eso se va a romper. Ya lo está rompiendo Dios. Ahora el Señor ya está haciendo dando tremendas lecciones ahora. Ahora, el avivamiento que viene es al cuerpo de Cristo. Es a su iglesia en el mundo. Es a su novia. Pero esa novia no tiene un nombre. Esa novia se llama la novia, la esposa del Cordero. Única. ¿Dónde está? En el mundo. No es una misión en particular, no es una organización, no es el nombre de un templo, no es la organización de un tal ministro que se dice ministro. No.
Este avivamiento va a ser para todos. Por eso el profeta dice: aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. También es un avivamiento de misericordia. Avivamiento de oír palabra con temor y avivamiento de misericordia. Avivamiento de la palabra santidad. Avivamiento de la palabra temor a Dios. Avivamiento de cosas preciosas que Dios va a traer. Muy bien. Aquellas iglesias que estableció Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué pasó con esas iglesias? La iglesia de los Hechos, ya vamos a poner en pantalla, usted va a visualizar ahí, a contemplar, si lo vamos a ver un poquito con más amplitud. Tenemos todo un dibujito muy lindo donde usted puede contemplar de dónde salió la iglesia y por dónde está y dónde va a llegar. Por dónde está llegando la iglesia, lo va a contemplar muy especialmente. Pero las iglesias que fueron establecidas en aquel tiempo, ¿dónde cayeron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esas iglesias? Bueno, triste decirlo, pero lo voy a decir en este momento. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 1, bueno, en el 2, capítulo 2 y el capítulo 3 nos habla de las 7 congregaciones. Ustedes han de contemplar bíblicamente, históricamente, las 7 congregaciones. Una de ellas fue Éfeso. ¿Te recuerdan de Éfeso? Capítulo 2, verso 1. La siguiente está en el versículo 8, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 8, está la iglesia de Esmirna. En el verso 12 está la iglesia de Pérgamo. En el verso 18 está la iglesia de Tiatira. En el versículo 3, capítulo 3, verso 1, escribe la iglesia de Sardis. En el capítulo 3, versículo 7 está la iglesia de Filadelfia. Y en el capítulo 3 y versículo 14 está la iglesia de Laodicea. Entonces tenemos las 7 congregaciones establecidas. ¿Dónde fueron establecidas? En Turquía. Su capital, Estambul, la ciudad de Turquía, que está un poquito fuera de lo que es Europa. Allí, mi hermano, por favor, tal vez puedes hacerme el favor de poner un mapa para ubicar dónde va a quedar la ciudad, y pues aquí en pantalla, para visualizar dónde está Turquía. Ahora, Turquía actualmente tiene 70 millones de habitantes, 70 millones de habitantes, y no llega ni el 1% de cristianismo. Increíble. ¿Y qué pasó con aquellas congregaciones establecidas por Pablo ahí en Turquía, que se le llamó el Asia Menor? ¿Qué pasó? Terminó mal. A la iglesia de Éfeso le dice Dios: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero en otras, aquí está lo duro. Aquí en otras dice, en el verso 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días que fue de Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. 2 cosas. Primero, está el trono de Satanás, y luego está donde mora Satanás. Y precisamente estamos hablando aquí del año 325, cuando ya la iglesia se une. Imagínense ustedes el paganismo y el cristianismo, el Estado y la religión. Ya no había cristianismo puro, se enlazó. Pérgamo significa enlace o elevación, cuando ya precisamente el Espíritu ya era buscando a la institución más poderosa que hay en este mundo, donde se establecen las reglas, los fundamentos de toda una institución religiosa. ¿Y qué pasó con la iglesia cristiana? ¿Qué pasó? Bueno, en Tiatira en el versículo 24, dice: yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina. Eso se volvió toda una doctrina. Y luego dice que no han conocido las profundidades de Satanás, y como dicen, yo no enviaré otra carga sobre de vosotros. ¿Qué hay entonces en Tiatira? Aparte de que hay doctrina
y profundidades de Satanás, también está la entidad de Jezabel. ¿Y qué hace Jezabel ahí? Pues enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quiénes? Los ministros. Y Dios le dice, te voy a echar en cama para que te arrepientas y que te vuelvas. He aquí, yo echo en cama a los que adulteran con ella en grande tribulación. Imagínense dónde pararon las congregaciones. En el capítulo 3 y versículo 7, donde está la iglesia de Filadelfia, y el verso 9 le dice, he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, pues mienten, porque son sinagoga de Satanás. ¿Qué es ese movimiento? Ese es el movimiento precisamente del mesianismo falso. Un mesianismo que nos quieren enseñar cultura y meternos la religión. Y eso no es posible, porque se convirtió en una sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Son unos mentirosos. Son unos farsantes, son unos hipócritas. Quieren enseñar cosas que ellos no viven, simplemente enseñando una cultura. Obviamente, hay mesiánicos verdaderos. Hay mesiánicos que son ungidos, cristianos. Hay judíos convertidos, pero verdaderamente convertidos, nacidos de nuevo en el mundo. Si ustedes han escuchado alguna vez el predicador famoso Morris Cerullo, eso ha sido un tremendo judío. Josué, por mencionarle, Sirión, si no estoy mal, otro gran predicador judío, y así hay muchos predicadores en el mundo, y por ende también hay pueblo de Dios convertidos al cristianismo, pero hay algunos que no, dice aquí, son mentirosos, son la sinagoga de Satanás. En fin, tenemos entonces ahora, ¿qué pasó entonces en conclusión con esas congregaciones? Esas congregaciones entonces, en conclusión, vemos, como lo ha enseñado nuestro hermano apóstol, el trono de Satanás, la habitación de Satanás, las profundidades de Satanás, la sinagoga de Satanás y otra vez la sinagoga de Satanás en Turquía hasta hoy, que es entonces el final de toda esta historia, que no hubo entonces digamos, la generación siguiente no tuvo la oportunidad de ser engendrada o ser reengendrada, porque no tuvieron la visión precisamente de seguir sembrando la semilla, la palabra del Señor, y la estafeta no se pasó a la siguiente generación. Se perdió la verdad, se perdió la luz, se perdió la revelación, y esta fue la condición final. Pero tristemente, es posible que aquí es donde nazca ya el anticristo también, y el falso profeta. Eso está tremendo, porque todo tiene que ver en el área. Y aquí tenemos una última cosa más en la estatua de Nabucodonosor, que es muy interesante ver. Las dos piernas, una está precisamente en Turquía y la otra está en Italia. Las dos fuerzas del gran cisma que se le llamó, el gran cisma del poder de Roma, cuando se divide las dos piernas, y precisamente ahí está la ubicación de los eventos teológicos, escatológicos, que tenemos que ver en el tiempo que estamos viviendo. Sin embargo, la iglesia, los llamados, los elegidos y los fieles siguen pensando que en la doctrina apostólica se habla de santidad, se habla de la llenura del Espíritu Santo, se habla de hablar en lengua, se habla de profecía, se habla de milagros, de la palabra revelada, del trigo, del aceite, de la miel, de la leche, de todo esto, que son cosas espirituales. Y por ende Dios nos está dando una revelación y ver el mundo espiritual, ver con ojos espirituales la palabra de Dios. Por hoy, que Dios les bendiga. Si hubiese alguna aportación, alguna pregunta, aparecerá en la pantalla de los números telefónicos y un correo donde usted puede escribirnos en algunas recomendaciones o algunas preguntas o aportaciones. Por hoy, que Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes. Gracias por su atención.